El silencio del maestro. México, 1926. En la región rural de Jalisco, los maestros enfrentaban grandes riesgos, ya que el gobierno promovía una educación laica mientras las comunidades religiosas resistían. Los maestros eran vistos como agentes del cambio, pero también como blancos de violencia en un país dividido. En el polvoriento pueblo de San Isidro, Jalisco, el sol de octubre de 1926 ardía sobre los tejados de adobe. El maestro Esteban Morales, un hombre flaco de mirada afilada y apenas 30 años, caminaba con pasos rápidos por el sendero que llevaba a la escuela rural. Su maletín de cuero, gastado por el uso, contenía tizas, un cuaderno y un libro de historia que leía a escondidas. Ser maestro en esos días era más que una profesión, era un acto de valentía. En un país donde la educación laica era vista como una amenaza por algunos, Esteban sabía que cada lección podía ser la última. Dato real integrado: los maestros rurales en México durante la década de 1920 no solo enseñaban lectura y escritura, sino que también llevaban ideas de progreso, como la higiene y la ciencia, a comunidades remotas, lo que a menudo los ponía en conflicto con las tradiciones locales. Esa mañana, Esteban notó algo extraño. El aire estaba demasiado quieto y el zumbido habitual de las cigarras había desaparecido. Al llegar a la escuela, un edificio de una sola habitación con paredes de adobe, encontró la puerta entreabierta. Extrañado, entró con cautela. Los pupitres estaban vacíos, pero sobre su escritorio había un objeto que no reconoció: un pequeño crucifijo de madera, tallado con una precisión inquietante, con una nota escrita en tinta negra: "El silencio guarda la verdad". Esteban frunció el ceño. No era la primera vez que recibía advertencias. En los últimos meses, rumores de rebeldes cristeros en las colinas cercanas habían puesto nerviosos a los soldinos. Algunos veían a Esteban como un enviado del gobierno, un hereje que llenaba las mentes de los niños con ideas contrarias a la fe. Pero él no era un hombre de política, solo quería enseñar. La educación es la llave del futuro, solía decir a sus alumnos, mientras les mostraba cómo trazar las letras con cuidado en sus pizarras. Explicación orgánica: Esteban usaba pizarras de madera cubiertas con una mezcla de cera y hollín, un material común en las escuelas rurales de la época, porque el papel era un lujo que pocos podían permitirse. Se sentó en su escritorio, sosteniendo el crucifijo. Su mente trabajaba rápido. Era una amenaza, un mensaje de los cristeros. Decidió ignorarlo y comenzó a preparar la lección del día, pero no podía quitarse de la cabeza la nota: "El silencio guarda la verdad". ¿Qué significaba? Mientras limpiaba la pizarra, un crujido lo hizo detenerse. Venía de fuera, cerca de la ventana. Se asomó, pero solo vio el campo seco y los nopales recortados contra el horizonte. La jornada pasó sin incidentes, pero los niños estaban inquietos. "Maestro, ¿es cierto que los hombres de las colinas vienen por la noche?", preguntó María, una niña de ojos grandes que siempre llegaba con el delantal impecable. Esteban sonrió, aunque su corazón latía con fuerza. "Solo son historias, María. Los cuentos no hacen daño si no les das poder". Pero él mismo no estaba tan seguro. Esa noche, Esteban decidió quedarse en la escuela para corregir cuadernos. La luna llena iluminaba el pueblo, y el silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Mientras escribía, un golpe seco en la puerta lo hizo saltar. "¿Quién anda ahí?", gritó, pero solo respondió el eco. Tomó una lámpara de aceite y salió al patio. Nada, solo el viento moviendo las ramas de un mezquite. Entonces lo vio. En el suelo, frente a la puerta, había otro crucifijo idéntico al de la mañana, pero esta vez con una mancha oscura que parecía sangre seca. Esteban retrocedió, su mano temblando. Recordó las historias que contaban los ancianos del pueblo. Los cristeros no solo luchaban contra el gobierno, sino que a veces castigaban a quienes consideraban traidores a la fe. Los maestros, con sus libros y sus ideas, eran presa fácil. Contexto histórico integrado: durante la Guerra Cristera, 1926 a 1929, muchos maestros rurales fueron atacados o desaparecieron, ya que el gobierno los enviaba a regiones donde la resistencia religiosa era fuerte. Viéndolos como instrumentos para imponer la educación laica, decidió regresar al pueblo, pero antes de dar un paso, escuchó un susurro detrás de él: "Maestro, no hagas ruido". La voz era baja, casi inhumana, como si viniera del viento mismo. Giró, pero no había nadie. Su lámpara parpadeó, y por un instante, juró ver una sombra moverse entre los nopales. Corrió hacia su casa,
el corazón en la garganta, sin mirar atrás. Al día siguiente, Esteban intentó convencerse de que todo había sido su imaginación, pero cuando llegó a la escuela, el crucifijo estaba de nuevo en su escritorio, esta vez con una nueva nota: la verdad te espera en la capilla. La capilla abandonada, a las afueras del pueblo, había sido cerrada desde que el gobierno prohibió los cultos públicos. Nadie iba allí, salvo los rumores de reuniones secretas de los cristeros. Aunque el miedo le apretaba el pecho, la curiosidad lo venció. Esteban sabía que no podía ignorar el mensaje. Esa noche, con una linterna y un palo como única defensa, caminó hacia la capilla. El edificio en ruinas se alzaba en una loma, con su campanario roto recortado contra la luna. Al entrar, el aire olía a humedad y cera quemada. En el altar, había un tercer crucifijo, más grande, con una figura tallada que parecía observarlo directamente. «Maestro Esteban», dijo una voz desde las sombras. Esteban dio un paso atrás, buscando el origen. Una figura encapuchada emergió, sosteniendo un libro. «No queremos hacerte daño, solo queremos que entiendas». La voz era calmada, pero había algo en su tono que gelaba la sangre. El hombre explicó que la comunidad no confiaba en los maestros del gobierno, pero que Esteban era diferente. Había enseñado a los niños a leer, a pensar, sin burlarse de sus creencias. Le pidieron que se uniera a ellos, que enseñara en secreto, lejos de los ojos del gobierno. Esteban dudó. Sabía que aceptar podía significar traicionar sus ideales como maestro, pero rechazarlos podía costarle la vida. Mientras hablaba, notó algo extraño. El crucifijo en el altar parecía moverse, como si la figura tallada respirara. Parpadeó, convencido de que era un truco de la luz, pero el miedo ya se había apoderado de él. Generando curiosidad y miedo, la figura encapuchada dio un paso adelante, y Esteban notó que no proyectaba sombra, a pesar de la luz de la luna que entraba por las ventanas rotas. «Decide, maestro. El silencio guarda la verdad, pero la verdad no siempre guarda a los hombres». Un crujido resonó en la capilla, y Esteban sintió un frío que no explicaba el aire nocturno. No supo qué lo llevó a correr, pero lo hizo. Corrió sin mirar atrás, sintiendo que algo lo seguía, algo que no era humano. Llegó a su casa, cerró la puerta y se escondió hasta el amanecer. Al día siguiente, la escuela estaba vacía. Ni un solo niño asistió. Sobre su escritorio, encontró un último crucifijo, sin nota, pero con un detalle nuevo. La figura tallada tenía su rostro. Esteban abandonó San Isidro esa misma semana. Nunca volvió a enseñar. Los soldinos decían que la capilla seguía susurrando por las noches y que los crucifijos aparecían en los lugares más extraños, siempre con la misma frase grabada en la madera: «El silencio guarda la verdad».